Shalom, hermanos, con ustedes la hermana Beatriz, perteneciente a las tribus perdidas de Casa de Israel, como siempre a través de este canal Tiempos Apocalípticos, no solamente en esta plataforma de YouTube, sino también en Facebook con el mismo nombre del canal, me pueden ubicar. Aquí estamos, comenzando el mes de septiembre, disfrutando del Shabbat, con un hermoso día de sol que nos regala el Padre Celestial. Para quienes guardamos el Shabbat, este día es una delicia para nosotros, porque es el día de descanso semanal que el Padre Eterno ordenó en la Torá, en el libro de Levítico, capítulo 23, y que dice así: Habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. En el Shabbat nos dedicamos a orar, a leer las Escrituras, a estudiar la Torá, a reflexionar sobre los acontecimientos actuales y ver qué relación tienen los mismos con lo que está escrito en la palabra del Eterno. Y es así, reflexionando, que se nos viene a la mente toda la violencia que se ha suscitado en diferentes áreas de la sociedad, ya sea a nivel nacional o internacional. Hemos escuchado a diferentes personas que se expresan sobre este tema y muchos de ellos sostienen que este fenómeno es algo que se ha desatado en estos últimos años en especial. Sí, es verdad que en estos últimos tiempos es más frecuente este fenómeno de la violencia, pero hay que tener en cuenta que este tipo de conductas antisociales de las personas siempre existió. En el primer libro de la Torá, Bereshit o Génesis, nos encontramos, por ejemplo, con el relato de Caín que asesinó a su hermano Abel. Este es uno de los primeros hechos de violencia que está en la Biblia. Y nos preguntamos, si el Padre Eterno es un Dios de amor, ¿por qué creó a tanta gente violenta? Porque el Padre Celestial le dio libre albedrío a la humanidad. Dios no nos impone reglas de conducta, sino que nos presenta 2 caminos a seguir y nos indica cuál es el correcto y los beneficios que obtendríamos, es decir, las bendiciones de elegir ese camino correcto de obediencia. Pero también nos advierte que si emprendemos por el camino equivocado, vamos a ser reprendidos por nuestra desobediencia. Muchas veces las personas actúan de forma violenta porque reflejan la forma de vida que han tenido en su hogar desde su infancia. Quizás su familia pasó por grandes sacrificios para poder criarlos, o tuvieron que pasar hambre y miseria porque sus ingresos económicos no les permitían llevar el pan a la mesa todos los días. Pero la mayoría de las personas que pertenecen a este grupo suelen salir adelante con el tiempo. Se esfuerzan, consiguen un mejor trabajo y de a poco se van estabilizando, no solo materialmente, sino también emocionalmente.
Cuando la persona tiene un trabajo digno y lo hace honradamente, esto se refleja en su carácter y hace que en su entorno, en su hogar, haya paz, armonía, dejando atrás el recuerdo de todos aquellos momentos de miseria que tuvo que pasar. Pero hay otro grupo de personas que son violentos al extremo, a pesar de tener una familia en buena situación económica y no faltarles nada. Son personas que cometen tantas atrocidades que hasta la propia familia se asombra, se horroriza. Y no hay de consejos ni de tratamientos psicológicos que valgan. La propia familia los desconoce cuando se enteran de los actos de violencia extrema a la que han llegado. Algunas veces esto puede ser el resultado de estar inmerso en los vicios que en los tiempos actuales hay para todo gusto. Pero otras veces puede ser el resultado de haber seguido el camino equivocado y estar tan apartado de los asuntos de Dios al extremo que el enemigo lo tiene poseído. Así como Dios es espíritu, también Lucifer es espíritu. La persona que obedece los mandamientos del Padre Eterno tiene en su interior el Espíritu Santo o Ruach HaKodesh, que lo guía y lo protege. Pero la persona que no sigue el camino correcto también tiene en su interior un espíritu que el propio Lucifer le envía, un espíritu inmundo o un demonio o una legión de demonios. Este es el caso que se encuentra relatado en la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. En este relato, el evangelista nos dice que el maestro Yeshua había llegado a la región de los Gadarenos, habitantes de la ciudad de Gadara. Esta era una de las ciudades que a su vez conformaban la zona de Decápolis, que significa 10 ciudades. Era una región ubicada al este del mar de Galilea. En aquella época, cuando el Mashiach recorría esa zona con sus discípulos, si bien había judíos que habitaban allí, la mayoría de la población era de origen griego, por lo tanto eran gentiles porque adoraban a sus dioses en sus templos con sus costumbres griegas. Nos dice el relato que apenas Yeshua y sus discípulos habían pisado en la orilla del mar, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ustedes, hermanos, al leer este pasaje de las Escrituras, se van a dar cuenta que era el típico endemoniado, es decir, que estaba bajo el dominio total de Satanás. Su cuerpo, su persona, estaba poseída por un demonio, es decir, un espíritu sobrenatural que lo impulsaba a cometer actos de extrema violencia. La descripción que hace el evangelista es aterradora. Se trataba de un hombre totalmente descontrolado, actuando como un animal salvaje. Nos dice además la Escritura que nadie podía sujetarlo ni con cadenas, porque era tanto el poder sobrehumano que el diablo le había dado, que este hombre llegaba a destrozar esas cadenas como si fuesen una simple cuerda. Si bien este hombre tenía una enorme fuerza física, ¿de qué le servía? Porque espiritualmente era una persona muy débil, ya que andaba siempre dando voces de dolor, de angustia entre los sepulcros. Andaba entre los muertos porque él estaba muerto en vida, estaba envuelto en tinieblas. Pero ¿cómo cambia todo desde el momento
en que el Mashiach llega al lugar. La sola presencia del maestro Yeshua le pone un freno al actuar de esos demonios. El hombre corre al encuentro del maestro y el demonio que estaba en él le pide a Yeshua que no lo atormente. Claro, porque los demonios saben que va a llegar el día del juicio final donde van a recibir su castigo. En ese momento el Mashiach le ordena al espíritu inmundo que salga del cuerpo del hombre. También le preguntó cómo se llamaba y él le dijo, Legión. Me llamo Legión porque somos muchos. Aquí nos damos cuenta que así como el Imperio Romano logró conquistar tantas tierras con sus legiones, de la misma manera este hombre estaba bajo el dominio de legiones de demonios que lo tenían en ese estado calamitoso, envuelto en tinieblas. Más adelante nos relata el evangelista que esta legión de demonios le rogaba al Mashiach que no los enviara fuera de esa región. Quizás estos espíritus inmundos sabían que allí, en esa región, podían seguir alimentándose de otras personas que, por su forma de vida tan desobedientes, sus costumbres de seguir idolatrías, las hacían presa fácil para ellos. La cuestión es que allí cerca había un hato, una manada de cerdos, y entonces los demonios le pidieron al maestro Yeshua que los enviara a los cerdos. El relato no nos dice por qué ellos pidieron ir a los cerdos, pero quizá fue porque en ese momento era lo que estaba más cerca, porque los demonios necesitan de un cuerpo para ellos poder actuar. Lo increíble es que hasta para entrar en los cerdos, los demonios tienen que pedirle la autorización al Mashiach. El Señor los autoriza y ellos toman enseguida el cuerpo de esos animales, que eran miles, e inmediatamente se arrojan al mar ahogándose. Recordemos además que el cerdo es considerado un animal inmundo por la Torá. Por esta razón, los descendientes de hebreos no consumimos ni la carne de cerdo ni sus derivados. Hasta el día de hoy, tanto israelitas como judíos obedecemos este mandato sagrado. ¿A qué conclusión llegamos después de analizar este relato bíblico? Que la sola presencia del Mashiach inspira temor a todo espíritu inmundo. El hombre fue liberado de esos demonios y volvió a ser una persona en su sano juicio. Además, era tanta la alegría de ese hombre de verse libre y poder vivir ahora tranquilamente entre las demás personas que le pedía al Señor que le permitiera seguirlo, a él y a los discípulos. Pero el Señor le dio una misión más difícil. Le ordena que se quede en esa ciudad y que vaya y dé el testimonio a las demás personas de las grandes transformaciones que el Mashiach había hecho en él. Lo que Yeshua quería era que este hombre se restaurara completamente, tanto en su vida familiar como social. Si bien los habitantes de esa región le pidieron al Mashiach que se alejara de allí porque sintieron temor, porque su conciencia les acusaba de la desobediencia en que vivían, pero sí permitieron que el hombre que había permanecido endemoniado por tantos años, ahora en su sano juicio, les diera testimonio de las bendiciones que había recibido por haberse acercado al maestro Yeshua. A través de este relato aprendemos que en estos casos extremos de violencia, cuando la persona está completamente poseída,
Solo la presencia de Dios puede cambiar esa vida. Solo el poder del Padre Celestial por medio de su Hijo Yeshua HaMashiach puede liberar a la persona y hacerlo volver a su sano juicio. No hay otro camino, porque el mal que la persona está padeciendo no es una enfermedad física, sino que es un mal espiritual y solo se cura espiritualmente. Solo Yeshua HaMashiach tiene el poder y la autoridad para sacar esos demonios de violencia de la persona. Hermanos, hasta aquí entonces la reflexión del día de hoy. Recuerden que se aproximan tiempos muy difíciles para la humanidad. Estamos en plena tribulación y ya están aconteciendo muchas de las profecías anunciadas en las Escrituras. Más que nunca tenemos que seguir firmes, leyendo las Escrituras, orando, ayunando y pidiendo la guía del Ruach HaKodesh o Espíritu Santo para no ser engañados por los falsos profetas. A estar atentos entonces a los acontecimientos mundiales y a seguir firmes junto a Yeshua HaMashiach, el único intercesor entre Dios y la humanidad. Compartan este video, no olviden dar su like y de suscribirse gratuitamente, porque de esta forma YouTube les avisará cuando se suban nuevos mensajes. Será entonces hasta nuestro próximo video, Dios mediante. Bendiciones y shalom a todos.